Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente y en esta ocasión quería hablar con ustedes sobre cómo podemos compaginar la fe con la razón. En la primera temporada mencioné que en la Biblia hay cosas que son literales. Por ejemplo, si yo dijera Eliud tiene una camisa azul, pero también hay cosas que son simbólicas, como si yo le dijera a usted la camisa de Eliud me recuerda el mar. Si puede notar, en esa segunda afirmación también dije que la camisa era color azul, solamente que no utilicé el color azul y de forma literal mi expresión, sino que traté de pintarle a usted una imagen en su cabeza. La Biblia muchas veces hace eso. Y no es malo que la Biblia haga eso, porque la Biblia es un libro que tiene muchísimas imágenes simbólicas muy ricas que ayudan a poder nosotros pintar una escena de qué es lo que Adonai quería hacer a través de la Biblia en nuestras vidas. El propósito de la Biblia es fundar en ti una identidad como israelita, es adoctrinarte a un estilo de vida que se parezca al de la religión de Israel. En ese sentido, la Biblia se va a valer de todas las cosas que necesite para que tú pienses, yo soy parte de este pueblo. Por ejemplo, te dirá que tienes un ancestro en común, que ese ancestro se encontró con el Eterno, le pidió que dejara su tierra, se fuera a otro lugar, y mucho tiempo después, cuando miras a Pablo en Gálatas diciéndote que eso que vivió Abraham también lo vives tú, te sientes conectado con Abraham, porque el propósito de la Biblia es que tú sientas que eres un hijo de Abraham. La pregunta entonces se levanta y dices, ¿no soy hijo de Abraham? Y yo te respondo, sí, todo aquel que hace las obras de Abraham es un hijo de Abraham, hasta lo dijo Yeshua. De hecho, específicamente no tiene nada que ver con que tú seas por la sangre un israelita. Y te lo puedo decir yo porque te hablo de identidad casi todos los días de mi vida y te digo que la Biblia dice claramente que nosotros somos hijos de Elohim no por sangre ni por voluntad de varón, sino porque el Eterno quiso que así fueran. Eso es una de las cosas que me parecen muy contrastantes de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, que la gente piensa que yo ya le digo a la gente que ya no vienen de Abraham y todo eso, y me muestran que no entendieron nada cuando les dijimos, usted no debería estar sintiéndose orgulloso de ser israelita por la sangre, porque por lo general la mayoría de la gente no lo seremos. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decirle es que las figuras literarias que la Biblia utiliza, las hace con el propósito de que tú, cuando entiendas la historia, la analices, la asimiles, mires tu vida reflejada en esa historia y luego puedas saber que el Eterno también quiere hablar a tu vida y en tu entorno pongas en práctica lo que aprendiste en la historia. Ese es el propósito de las historias de la Biblia. La Biblia no tiene como propósito que tú pienses a fuerzas que a Jonás se lo comió una ballena o que Noé metió camellos y rinocerontes en el arca. El propósito de la Biblia es que las historias humanas detrás de la historia que estás viendo, tú las consideres como un arquetipo de qué es lo que el Eterno puede hacer en tu vida si tú también, igual que ellos, eres una persona que lo amas a Él encima de cualquier otra circunstancia. Y en ese sentido, las historias de la Biblia son absolutamente ciertas y son absolutamente válidas y tienen una riqueza espiritual tremenda. Y así es como nosotros entendemos que Dios nos habla a través de la Biblia. Pero eso no quiere decir que las historias que se escribieron ahí tienen que ser literalmente ciertas. No pueden ser literalmente ciertas, porque si fueran literalmente ciertas, entonces nosotros diríamos que los burros del día de hoy hablan. O que a Jonás se lo comió un pez gigante cuando no hay peces gigantes, sino que el pez, entre comillas, más gigante que hay es una ballena, y la ballena no es un pez, la ballena es un mamífero. Y eso de Jonás y el gran pez es una muy buena expresión para poder comprender que la Biblia tiene errores. No existe un gran pez, existe una ballena, y la ballena no es un pez. Así es que si tú piensas que la Biblia es literalmente a detalle como está escrito, perfecta y no tiene errores, ya te mostraron que quien escribió la Biblia no sabía que las ballenas son mamíferos. Te explico estas cosas para que comprendas que la fe personal que tú tienes puede sobrevivir a que te muestren que la Biblia en la cual has fundado tu fe personal no es un libro literalmente verídico. Pero si tu fe personal está tan enmarañada en la fe de la religión, entonces cuando te muestren que la Biblia no es verídicamente cierta, pero es cierta en todos los otros aspectos, entonces tú pensarás que yo quiero destruir tu fe y dirás, no, si a Jonás no se lo comió una ballena, seguramente la Biblia es falsa y el Yud está odiando todo lo que en algún momento predicó y me va a desviar. Y tú no comprendes que puedes
creer y puedes crecer espiritualmente, pero al mismo tiempo puedes conservar el cerebro. Por lo general, las iglesias, cuando llegas a la congregación, no te lo dirán, pero con la forma en la cual te enseñan a vivir, es como si te dijeran: bienvenido a la iglesia, quítate el cerebro, aquí no lo necesitas. Y personas con carreras universitarias, con doctorados, con estudios que les hacen ver el mundo de una manera lógica, cuando llegan a la iglesia simplemente dicen amén, porque piensan que si no lo hacen así, entonces no están siendo suficientemente espirituales. Pero eso contrasta con lo que la Biblia dice. La Biblia dice literalmente que la gente de Tesalónica eran revoltosos, que cuando Pablo les dijo algo que no les gustó, lo expulsaron de la ciudad, y no nada más eso, sino que a donde sea que Pablo iba, mandaban una comitiva de gente para andar diciéndole a la gente: no escuchen a no lo escuchen porque les va a decir cosas que los va a confundir. Y sin embargo, los de Berea no eran como los de Tesalónica, sino que los de Berea escuchaban todo lo que Pablo decía y buscaban en las escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Así es que no seamos como los de Tesalónica, seamos como los de Berea. Tú puedes tener una fe sana, una fe creciente, una fe inteligente, una fe espiritualmente rica. Puedes tener una relación profunda con Adonai y al mismo tiempo puedes pensar que las historias de la Biblia muchas son simbólicas. Sí se puede. El que te dice que no se puede es el fundamentalismo de la religión en la cual has estado. Y es que es muy sencillo cuando ya lo miras como es. Déjame hacerte una pregunta. Si Yahweh no creó el Shabbat cuando hizo la creación y descansó el día séptimo, sino que fueron los altos mandos de la religión israelita en su tiempo los que pusieron una historia en la Biblia para que la gente aprendiera y creyera que Dios había hecho el Shabbat y así comandárselos de manera oficial a todas las generaciones. ¿Eso significa que el Shabbat ya no tiene valor como institución espiritual? Porque como Dios no la hizo, sino que fueron las autoridades religiosas, ¿ya el Shabbat entonces es malo? Te hago preguntas hiperbólicas, es decir, te hago una pregunta que estira un argumento lo suficiente para que mires qué tan equivocado puedes llegar a estar muchas veces en tu manera de ver el mundo tan raquítico. El hecho de que el Shabbat haya sido instituido diciendo que Elohim fue el que lo estableció, aunque haya sido por personas y luego dijeron Dios lo dijo, no quiere decir que el Shabbat vaya a ser algo malo. No quiere decir tampoco que lo que Adonai te ha hecho sentir personalmente de riqueza espiritual en tu búsqueda con Él y tu acercamiento a tu familia durante el Shabbat ha sido falso. El Shabbat tiene mucho valor espiritual. Es de muy poca importancia quién fue la persona a la que se le ocurrió. Lo importante aquí es que el Eterno ha hecho algo grande en tu vida por guardar el Shabbat, porque tú de voluntad propia has querido hacer algo que te acerque más a Él. Hemos dicho en los videos anteriores que el propósito de la deconstrucción es poner todo en perspectiva hacia la base del edificio que has construido. Posiblemente tu edificio está fundado en Yeshua, como el mío. Y Yeshua dijo que los mandamientos de Adonai se categorizan en amar a Elohim y amar a tu prójimo. Así es que si algo de los mandamientos y las instrucciones que la Biblia te dice, tú tras reevaluarlo, lo puedes alinear con una de esas dos cosas, amar a Elohim o amar a tu prójimo, entonces ese mandamiento da muy poca importancia si lo dijo quien sea. Ese mandamiento es algo que te ayuda en tu crecimiento espiritual y por ende es un mandamiento que deberías estar guardando, no por miedo a que si no lo guardas te partirá un rayo, ni tampoco por conveniencia de que guardes para que luego seas bendecido, sino simplemente porque amas a Elohim y amas a tu prójimo, lo pondrás en práctica. Mi fe personal, cuando escucha que el Shabbat a lo mejor no lo instituyó Adonai, quizás se siente dolida porque digo, pues yo pensé que Dios había sido, pero en lugar de enojarme y decir, ya lo voy a tirar a la basura, lo que hago es reevaluar y decir, a ver, espera, ¿lo dijo él o no lo dijo él? Si yo voy a lo que la Biblia dice respecto del Shabbat y luego veo lo que él ha hecho en mi vida a través del Shabbat y luego veo lo que Yeshua dice respecto de los mandamientos de Adonai, amar a Elohim, amar a mi prójimo, yo puedo entender que las personas que pusieron allí que Adonai instituyó el Shabbat en el último día de la creación estaban hablando algo que sin dudas era inspirado por él. Porque otra vez, no te estoy diciendo que la Biblia no es inspirada, te estoy diciendo que no todo en la Biblia lo inspiró él. Hay cosas que decimos, Dios me dijo, pero no tiene sentido con lo que Dios diría. Así es que yo en lo personal creo que el Shabbat fue instituido por Adonai.
es de muy poca relevancia si cayó un rayo y Moisés escribió con un cincel, o si fue un rabino, o si fue lo que sea. Ese mandamiento, esa instrucción, de hecho ni siquiera me gustaría decirles mandamientos, esa instrucción es absolutamente útil para mi búsqueda del eterno. Pero ahora entiendo, antes no lo entendía, que tal vez para otras personas eso no sea necesario. Y sé que para muchos lo que acabo de decir es, estás enseñando a que no guarden la Torah. No, no te estoy enseñando que no guardes la Torah. Te estoy diciendo que la Torah es todo lo que sale de la boca de Adonai y yo creo que deberíamos guardarla. Pero entiendo, porque todo mundo somos distintos, que haya gente que no lo quiere hacer. Yo te estoy diciendo, yo lo hago. Yo te estoy diciendo, yo lo he evaluado con lo que Yeshua dice y me he dado cuenta de que es algo que sin dudas me es de bendición. Yo te recomendaría que guardes el Shabbat, pero yo no te puedo forzar a hacer algo que simplemente no quieres hacer. ¿Queda claro? La gente madura puede entender, porque la gente que no es madura nada más sacan las cosas fuera de contexto. Pero bueno, creo que aquí ya vemos pura gente madura. Así es que la fe y la certeza que yo tengo espiritual de que lo que estoy haciendo es algo que me acerca a Elohim y algo que me acerca a mi esposa y a mi familia, eso nadie me lo puede quitar, porque la fe personal que yo tengo es mía. Y la fe personal que yo tengo no se dicta ni debe dictarse por lo que dijo alguien más, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. Si yo te digo a ti que el Shabbat fue escrito por personas y no por Dios, eso no debe quitar en lo absoluto valor a todo lo que Él ha hecho en tu vida en ese Shabbat. Si tú dices, no, entonces el Shabbat ya no tiene valor, eres tú quitándole valor al Shabbat, no yo. Yo te estoy diciendo que es una instrucción que a alguien se le ocurrió. Como cualquier otra cosa se les puede ocurrir, pero que le dieron al clavo porque sin dudas es algo que nos acerca más con Adonai. Pero eso que te digo ahorita, de que le dieron al clavo porque nos acerca más a Adonai, esa es mi razón comprendiendo la utilidad del mandamiento. Así es que mi fe está en Elohim, yo hago el mandamiento porque lo amo, me parece que es algo muy hermoso hacer, pero mi razón me dice, eso no tiene mucha relevancia si Él sí lo dijo ordenado, o si Él inspiró a una persona, o si alguien dijo, creo que esta es una buena forma de poder honrarlo a Él, y simplemente le dio al clavo, como le digo. La fe y la razón no son opuestas. La fe y la razón son dos entidades dentro de ti que caminan paralelas hacia arriba. Pero nos han enseñado en la iglesia que si nosotros somos personas de fe, entonces nosotros no debemos ser personas de razón. Y estamos así peleados. Y nos enseñan en la escuela que las religiones todas te enseñan a cerrar el cerebro. Y aunque creo que es algo cierto, también la escuela ignora que existen dos tipos de fe, la fe religiosa y la fe personal. La fe religiosa siempre va a chocar con la razón, porque la fe religiosa es absolutista. La fe religiosa siempre quiere que las cosas se hagan como ellos dicen y no aceptan otro tipo de pensamiento. La fe personal no es así. La fe personal se dicta por lo que el Eterno ha hecho en tu vida personal. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y esa fe personal no está peleada con la razón, porque tanto la fe personal está dentro de ti como la razón está dentro de ti. Y no puedes ser una casa dividida contra ti mismo, porque entonces no prevaleces. Yo prevalezco porque mi fe personal está aferrada al Eterno y Él me dio el cerebro que tengo para poder entender por qué las cosas son como son. Tú también deberías poder hacerlo, pero para poder llegar a este punto necesitas ir despojándote de la fe religiosa. Y la fe religiosa te va a hacer sentir culpable mientras te vayas despojando de ella. Siempre es algo que va a estar sucediendo. Por eso te digo que si estás viendo estos videos y no has visto todo lo que hablé al principio, amado hermano, necesitas regresarte, porque tal vez todo esto te cae como baldes de agua fría y no comprendes a profundidad porque es algo que todavía no te llega esta realización. Son momentos que tienes que pensar, que tienes que analizar, que tienes que orar, que tienes que estudiar, que tienes que asimilar y que tienes entonces que poner en práctica. La fe personal y la razón no están peleadas. Al contrario, se complementan una a otra. Y es hermoso cuando te das cuenta que hay tanto que el Eterno nos ha querido mostrar por mero sentido común, que no es tan común, porque si fuera común, la mayoría de las personas estarían creyendo lo que estoy diciéndote. Hay tanto en la Biblia que es mero sentido común y no es tan espiritual como crees. Y hay muchas cosas que son muy espirituales, aun a pesar de que no son literales. Pero mientras no comprendamos de que la Biblia, aunque no sea totalmente literal, sigue siendo absolutamente verdadera y un buen vínculo para conocer de Adonai, mientras no entendamos eso, pues vamos a seguir teniendo este conflicto. Yo te invito a que si ya trascendiste ese conflicto y si ya comprendes,
vayas a lo más profundo. Tú solo estás llegando a conclusiones que el Eterno te está mostrando. Recuerda lo que te he dicho. Mi propósito no es enseñarte la Biblia está mal por este motivo y por este otro motivo, porque le escribió tal persona y esto otro. Lo que viste en el video de Edificio de Construcción es mi pensamiento personal basado en mis estudios personales y de los cuales te he dado bibliografía. Si tú no aceptas mi bibliografía porque piensas que es de gente que es atea y cosas así, es algo que yo no puedo cambiar. Esos son los estudios que a mí me han ayudado a poder ver muchas cosas que hoy puedo ver más claro. Pero como no hay muchos videos explicando lo que aquí te explico en estos videos míos, es que mejor decidí hacerlo yo. Porque hay muchos videos explicándote o hay muchos libros explicándote lo que digo en Edificio de Construcción. Muchos de ustedes tal vez ya los han visto, por eso llegaron a conclusiones similares. El propósito es que tú solo te puedas hacer preguntas que te encaminen en una búsqueda más profunda de Adonai. No que solamente vengas a mis videos porque aquí te explico cómo es que los levitas hicieron esto y Moisés hizo esto otro y por qué Daniel hizo aquello. No tiene caso que yo te explique todo eso. Hay mucha gente mucho más capacitada que yo para explicarte aquello. Y si tú no quieres oírlos porque piensas que son gente que te van a desviar, pues entonces esa es tu decisión. Pero aquí me estás oyendo a mí, una persona que tiene una fe en Adonai, explicarte que tener una fe en Adonai no me detiene en lo absoluto de poder usar mi cerebro, porque Él me lo dio. Esto es una fe inteligente. Gracias, Yahweh, por amarnos tanto y enviar a Yeshua. Reconocí cuando pasaste por aquí, y aunque mis ojos no miraban, te sentí. Oír tus pasos demandaba toda mi atención. Era el momento de tomar acción. La gente hablaba de mi condición fatal, y tú decías que todo estaba en tus
nos abrió. Viniste para restaurar la vista al que tenía ceguera espiritual. Con lodo y en el Siloé, con humildad y por la fe, con humildad y por la fe, con humildad y por la fe. Muchas gracias por haber visto este video. Le pido por favor que se suscriba a nuestro canal del Remanente Una Fe Inteligente, que se suscriba también a nuestro canal de alabanzas, que es el canal personal de su servidor, que se suscriba también a nuestro canal en inglés que acabamos de hacer, se llama Honest E, y que por favor también nos siga en todas las redes sociales, nos siga en Spotify para que pueda estar escuchando las alabanzas que hacemos. Si lo que dijimos en este video es de bendición para usted, y si quiere apoyarnos a poder continuar llevando este mensaje a muchas otras personas, puede hacerlo a través de la información que le dejamos aquí en pantalla, y esperamos que todo lo que usted invierta, el Eterno se lo multiplique grandemente. Por ahora me despido. Mi nombre es Eliud Emanuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente, y espero que Adonai le bendiga y le guarde en todo momento. Shalom.